del país. Y muchas gracias por todas las intervenciones, por cada una de las intervenciones que hemos escuchado en esta audiencia. Y ese era el propósito que nos animaba o que nos animó en esta convocatoria en el día de hoy. Agradecerles a los pueblos indígenas, a sus autoridades, agradecerles a los compañeros y compañeras de las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales. Yo quiero, a manera de conclusión, compartir con ustedes algunas reflexiones y, si se quiere, algunos compromisos, respondiendo a varias de las preguntas que nos han hecho. Lo primero que quiero recordarles a ustedes, creo que es bueno hacerlo, es que este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, recibió una mala herencia. Una herencia de más de 30 años de explotación del carbón. Mientras los anteriores gobiernos celebraban los contratos de concesión de carbón en Cesar y Guajira, mientras los anteriores gobiernos permitieron la apertura de las minas, la construcción de la infraestructura férrea, la construcción de los puertos y vías férreas que no transportan gente, sino que transportan solo carbón. Mientras los anteriores gobiernos permitieron las condiciones laborales que luego hemos venido registrando de manera dramática y dolorosa. Mientras los anteriores gobiernos se hicieron los de la vista gorda contra las tropelías, los atropellos, los desplazamientos a comunidades indígenas, a comunidades afrodescendientes, a poblaciones enteras, mientras los anteriores gobiernos presenciaban y acolitaban la manera como herían la tierra y herían estos territorios, nosotros, los que hoy estamos en el gobierno, estábamos al lado de ustedes, o en el debate parlamentario, como lo hizo el hoy presidente Gustavo Petro y como lo hicimos nosotros, muchos de nosotros, o estábamos al lado de la protesta social y popular. Hoy hemos tenido la responsabilidad de asumir el gobierno y por eso la actitud de este gobierno tiene que ser distinta. Tiene que ser la de estar del lado de nuevo de las comunidades y de las organizaciones y del pueblo guajiro, del pueblo cesarense y del pueblo magdalenense, que es un solo pueblo y que hace parte del pueblo del Caribe y de Colombia. Por esa razón, nosotros queremos plantearles a ustedes algunas conclusiones a manera de compromiso en relación con las inquietudes que aquí se han venido planteando y en relación con los innumerables problemas que ustedes nos han recordado en la mañana de hoy, problemas de los que además tenemos suficiente documentación y suficiente conocimiento. Lo primero es que hay una serie de afectaciones que deben ser reparadas por las empresas mineras y por el Estado colombiano. Creo que una de las grandes conclusiones debe ser la de recoger en un solo documento todas las afectaciones que la explotación minera ha producido en Cesar, Magdalena y Guajira. ¿Y por qué no intentar cuantificar la reparación por esas afectaciones? Creo que es una tarea que le corresponde y que lo ha venido haciendo el Ministerio de Minas con el Ministerio de Ambiente, y nosotros desde el Ministerio del Trabajo vamos a propugnar porque el gobierno nacional, este gobierno, antes del 7 de agosto del 2026 pueda compilar en un solo documento todas estas afectaciones que aquí se han venido señalando y por supuesto también a tratar de hacer una especie de cuantificación de lo que significa reparar a la gente de esas afectaciones, a las comunidades de esas afectaciones. Porque no puede pasar
que una explotación minera llegue, permanezca y luego se vaya, dejando a las comunidades en una situación de desamparo y de afectación como aquí se ha venido planteando. Un segundo elemento, una segunda conclusión, tiene que ver con muchos de los proyectos que aquí también se han planteado y que algunos ya vienen andando y otros se necesita una gestión especial desde el gobierno nacional. Por supuesto que nosotros también desde el ministerio y con el gobierno nacional vamos a gestionar o vamos a movilizar la oferta institucional para atender esos innumerables proyectos que hoy hacen presencia o que hoy son demandas sentidas de las comunidades en materia de agua potable, en materia de infraestructura de servicios, en materia de transición energética como el proyecto de hidrógeno verde que aquí se mencionaba y muchos otros proyectos, con una advertencia: esos proyectos tienen que hacerse de la mano sobre todo de las comunidades, porque bien sabemos, salvo algunas excepciones, lo que ocurre cuando los proyectos pasan por la gobernación o por las alcaldías y lo que hemos presenciado también de manera dolorosa con la suerte de los recursos que el gobierno nacional transfiere a estos territorios y a estas regiones de Colombia. Todo debe hacerse de la mano de las comunidades y con la presencia y participación de las comunidades. En tercer lugar, hay una gran inquietud por los planes de cierre, porque ya sabemos cómo hacen las empresas mineras sus planes de cierre. Ya vimos cómo lo hicieron en el Cesar y ya sabemos, compañero Igor, cómo lo pretenden hacer en La Guajira. Ellos saben que tienen una fecha límite, que son los contratos que terminan en el año 2034 y 2035. Nosotros sabemos, lo sabe el presidente Petro, que el mundo va a dejar de comprar carbón, por fortuna para la vida del planeta. Luego entonces cierres van a haber, pero también sabemos que ellos, como se mueven por la lógica de la ganancia, de su interés particular económico, en cualquier momento pueden decidir unilateralmente cerrar las minas o cerrar las explotaciones o echar a andar planes de cierre de espaldas a la gente y de espaldas a los trabajadores. Por esa razón, porque un plan de cierre tiene que hacerse respetando derechos y en una perspectiva de transición energética justa, precisamente por eso, este mes de agosto vamos a expedir con el Ministerio de Minas un decreto de plan de cierre. Y ese decreto tiene que significar un modelo concertado de plan de cierre con las empresas mineras, con la presencia de las multinacionales que son dueñas de esas empresas mineras y por supuesto con la presencia de ustedes, de las comunidades indígenas, de los trabajadores y de la población de La Guajira, el Cesar y el Magdalena. Así que no solo vamos a expedir el decreto, sino que de manera inmediata vamos a instalar una mesa de planes de cierre en donde esté el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio y el Ministerio del Trabajo, para que no le sigan mamando gallo y tomando del pelo a la gente de La Guajira, a la gente del Cesar y a nuestra gente del Magdalena. Esa es una decisión que ya hemos adoptado y que quisiéramos o queríamos compartir con ustedes, con el señor ministro de Minas, el compañero Edwin Palma. El otro compromiso tiene que ver con la mesa del diálogo social que vamos a instalar en los próximos días alrededor del pliego de peticiones de 35 puntos que han radicado los trabajadores de las distintas organizaciones de las empresas del carbón en Cesar, Guajira y Magdalena. Eso lo hacemos además en cumplimiento de la resolución
40324 del 21 de julio del 25, una resolución conjunta que expedimos entre el Ministerio de Minas y el Ministerio del Trabajo. Las empresas mineras se han negado a sentarse con los trabajadores, como se han negado a sentarse con las comunidades. Pues vamos a hacer uso de todo lo que esté en nuestras manos y a nuestro alcance para que las empresas mineras sepan que esta no es una república bananera y que aquí no van a pisotear la dignidad ni del pueblo de Colombia ni del gobierno del pueblo de Colombia. Bueno, hay algunos asuntos que tienen que ver con derechos de las comunidades indígenas, algunos trámites que están pendientes en la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Hoy nos hemos comunicado con la directora de Consulta Previa, como también con el director de Consulta Previa de las comunidades afrodescendientes en el Ministerio del Interior, y nosotros nos ofrecemos también para hacer el puente con el Ministerio del Interior para atender todos los asuntos que tienen que ver con estas reclamaciones. Bueno, y finalmente, o antes del último punto, quiero referirme a los nuevos proyectos de energía que se están instalando desde hace varios años y desde los anteriores gobiernos en este territorio. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, con todos ustedes, en el sentido de que no podemos repetir la equivocación del carbón con la energía eólica en La Guajira, en el Cesar y en el Magdalena, y con los proyectos de energía solar. No se puede repetir la historia. Lo que ha pasado con el carbón tiene que darnos lecciones aprendidas para que no se vuelvan a repetir los atropellos y la degradación ambiental, la afectación de los derechos de las poblaciones del Cesar, del Magdalena y de Guajira. Y por esa razón, por supuesto que pedimos y solicitamos una acción conjunta del Gobierno Nacional, liderada por el Ministerio de Minas, para que estos proyectos se hagan, se conciban, se proyecten, se materialicen o se impidan si hay que impedirlos, de la mano o como resultado de la concertación con las comunidades y con los trabajadores de esta región de Colombia. Y finalmente, el asunto por el cual el presidente nos pidió que nos reuniéramos en esta ocasión, lo hicimos aquí en Hato Nuevo para que dejemos un poco la costumbre de que todo tenga que hacerse en Riohacha y para que tengamos que venir aquí donde está la gente, al lado de la explotación minera, respirando el viento contaminado de la minería a cielo abierto que se ha empotrado y que se ha instalado en esta región de Colombia. ¿Y cuál fue la invitación del presidente? Lo dijo textualmente a través de sus redes sociales: reúnase, señor ministro, con las organizaciones de los trabajadores y con las comunidades indígenas, con el pueblo aguayú, con los jóvenes, con las organizaciones sociales, y definan una hoja de ruta para evitar que las carboneras del Cesar y de La Guajira no solo acaben con la vida de Colombia, sino que además evitemos que acaben con la vida en Gaza y en Palestina. Y por esa razón tenemos que definir un mecanismo que nos permita actuar y desarrollar la movilización de ustedes, como lo han hecho en otras ocasiones, para evitar que de este territorio salga carbón con destino a la financiación y a la operación de un genocidio infame como el que está ocurriendo en Gaza y en Palestina. Y eso significa hacer respetar la resolución, la nueva resolución que acaba de expedir el Ministerio de Comercio, de tal suerte que las mineras no violenten las decisiones soberanas
del presidente, del gobierno de Colombia y del pueblo colombiano. Por esa razón les quiero proponer a ustedes que convirtamos la Mesa Social Minero-Energética, que entiendo es un organismo que articula a todas las organizaciones sociales y de trabajadores, a los pueblos indígenas, afrodescendientes, de toda la región de La Guajira, y que puede articular además a las organizaciones del Cesar y del Magdalena, para que se convierta en la organización y en el mecanismo que le haga seguimiento al cumplimiento del decreto que prohíbe la venta de carbón a el Estado genocida de Israel. Que a esa mesa articulemos la institucionalidad y el gobierno nacional, que nuestros directores territoriales de Cesar, Magdalena y Guajira se articulen a esa mesa y actúen y se coordinen permanentemente, así como también que haya presencia del delegado del Ministerio de Minas aquí en La Guajira y en el Cesar, y que haya presencia también de un alto funcionario del Ministerio de Comercio, de tal suerte que entre todos vigilemos el cumplimiento del decreto que acaba de expedir el gobierno nacional y que prohíbe en todos los sentidos la venta, o en todos los escenarios y en todas las posibilidades, la venta de carbón al Estado de Israel. Esa mesa entonces asumiría una función de veeduría del cumplimiento de esta resolución, de este decreto que acaba de expedir el gobierno nacional, y esa mesa decidirá las acciones de movilización que debemos emprender junto con la institucionalidad para que la palabra del presidente y la decisión del presidente Petro, la decisión del gobierno nacional, se respete y se acate en La Guajira, en el Cesar, en el Magdalena y en Colombia. Así que esa es la propuesta que les hacemos de manera muy concreta. Les pedimos a los compañeros que lideran esta mesa social que se convoque lo más pronto posible, ojalá la próxima semana, con la presencia de nosotros, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Minas, del Ministerio de Comercio y de las organizaciones sociales, para desarrollar un plan de acción, o para acordar un plan de acción de vigilancia para que el carbón del Caribe colombiano no se convierta en combustible para el genocidio, para la muerte y para la guerra. Muchas gracias.